Hoy vamos a hablar de cómo ajustar los controles de la moto para manejo en destapado y en terreno abrupto y un endurito, el que uno quiera hacer. Vamos a hablar de las palancas, de los manillas de freno, de embrague, vamos a hablar un poco de las llantas y vamos a hablar también de cómo ajustar el timón, el ángulo del timón. Bueno, y algún otro ajuste que sea necesario hacer, las palancas de freno. Tenemos un invitado muy especial. Estamos aquí con mi amigo Miguel Ponce de León. Hola, Miguel, ¿qué tal? Todo bien, Alfredo. Bueno, Miguel es instructor certificado BMW, ¿no? Así es. Excelente, eso significa que usted ya es un instructor internacional de BMW. Sí, señora. Me parece excelente. Y usted trabaja con su empresa A57. Sí, yo trabajo en A57 como gerente de operaciones Ya. y actualmente pues tenemos dos centros de entrenamiento para una escuela grandísima, pues una escuela montada que tenemos y hacemos alquileres de motos y tours por Colombia. Ah, ustedes alquilan motos y los centros de entrenamiento son esos parques de enduro para maxi trails, Sí, para motos están grandes. hechos, Bueno, desarrollados, diseñados solamente para Maxi Trail y para nuestros cursos de off-road que tenemos. sí, tienen trampa de arena, trampa de Todo gravilla, lo que se troncos, encuentra. rampas, excelente. Bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy, Miguel? No, vamos a hablar un poquitico sobre el seteo que tenemos que hacer un poquitico de la moto antes de arrancar a hacer off-road, que nos parece muy importante porque sí hay algunos detalles que tienen que cambiar para mejorar la conducción y mejorar también el desempeño de uno y de la moto en el destapado. Excelente, perfecto. Entonces veamos, qué bien, gracias, Miguel. Bueno, muy bien, no, es importante primero hacerlo en orden para que no se nos olvide nada y segundo para poderles ir explicando cuáles son las funcionalidades, digamos, de cada cambio. Vamos a empezar un poquitico con la parte trasera y en la llanta específicamente. La llanta tiene dos temas importantes. Uno es que las llantas, ojalá, si pudiéramos tener un poquitico más de adherencia en el off-road, por eso se usan estas llantas que son como de tacos. Digamos, a diferencia de las que normalmente usamos de calle, estas generan, digamos, como más espacios donde puede tener mucho más agarre la llanta. Claro. En segunda medida, y muy importante también, es un tema de la presión de las llantas. Hay que tenerlo, nosotros más o menos lo calculamos entre 1.5 en bares y más o menos en 20 libras en PSI. Es, digamos, que compromiso perfecto entre no dañar la llanta ni el rin y no comprometer ninguna, pero también tener mejor adherencia. Básicamente lo que estamos buscando es que la llanta se expanda un poquitico más para tener mucho más contacto con el piso y de esta manera tener mucho más agarre y control. Claro. Adicionalmente funciona, no es una suspensión, pero sí funciona y protege bastante los radios, los rines en este caso, y algo de la suspensión. No es una suspensión, pero sí actúa de alguna manera como un tema de rebote importante. Sí, mejora el área de contacto con el piso. Exactamente. La llanta delantera, Miguel, cuando uno va en un terreno con mucha roca, por ejemplo en los llanos que hay mucha piedra bola, tener baja la presión puede ser un poco contraproducente, ¿no es cierto? Sí, por eso precisamente buscamos esa presión, que esa presión es el compromiso suficiente para no comprometer las llantas o los rines en ese caso y la suspensión, pero sí tener mayor adherencia. De todas maneras siempre hay que tener cuidado, sobre todo en ese tipo de superficies donde hay piedra bola o piedra muy tajante, tratar de evitarlas al máximo y pues proteger de todas maneras la llanta. Excelente. Bueno, Miguel, ahora vamos a hablar del pedal de los cambios, ¿no? La palanca de cambios. Sí, bueno, no, particularmente de esta zona, digamos que tenemos en este caso los posapiés, en este caso específico estas motos vienen con un caucho que mejora la adherencia, digamos, en el caso en el que usted esté en carretera y en on-road. Sí. Cuando usted está en off-road, normalmente viene con esto, se moja o se embarra o lo que sea y eso genera pues obviamente que sea mucho más resbaloso. Lo que buscamos es simplemente quitarlo, removerlo. En las motos que no lo tengan, la mayoría los tienen, pero en caso de que no se pueda quitar y quede algún posapié, pues existen obviamente accesorios que mejoran. Lo que estamos buscando un poquitico es adherencia. Estas dentaduras, digamos, llegan a la bota y lo que hacen pues, es mejorar obviamente su posición dentro de la moto. Excelente. También más anchos es conveniente, ¿no? Más anchos es conveniente, terminan siendo al final mucho más cómodos para largas distancias, que usted va mucho tiempo parado y eso hace pues que no le talle tampoco la bota en el arco del pie. Perfecto. Después de eso estamos buscando también que estos controles, sobre todo la palanca de cambios y la palanca de frenos, estén de alguna manera alineadas para usted tener mayor control de ellas con la bota, ¿no? El movimiento de off-road, todo el tiempo usted tiene que estar cambiando, moviéndose, frenando y todo eso hace que si usted tiene que mover los pies, pues pierda el balance dentro de la moto. Entonces lo importante es que usted tenga los controles lo más cercanos y los más fáciles de accionar posible. Muy bien. Miguel, yo tengo entendido entonces el piloto lo que tiene que hacer es acomodarse con su bota y tratar de mirar que tenga buen movimiento en el... Claro, efectivamente la intención es que quede lo más plano posible para que usted tenga acceso
mucho más fácil a los controles. Claro, yo he escuchado que una buena forma de medirlo es sentado con el pie en esta posición en la bola y cuando va a meter el cambio estar como unos 2 centímetros por debajo del lomo del pie, ¿no? Bueno, es una forma de ajustarlo, ¿no? Hay muchas técnicas diferentes de hacerlo, lo importante es sentirse más bien cómodo dentro de la moto y lograrlo lo mejor posible. Perfecto. Miguel, en relación con el timón y el ángulo de inclinación del timón, ¿qué observaciones nos puede hacer? Bueno, no, básicamente ya echamos en la parte de atrás, ya hicimos toda la parte de los posapiés y todo, y ahora vamos a subir al tema del timón. La necesidad básicamente es un tema de confort. ¿Qué pasa normalmente cuando estamos en el off-road? Estamos mucho tiempo parados y de esa forma necesitamos también tener como un poquitico de control de la moto sobre los manillares. Hay dos posibilidades de hacerlo. La primera es simplemente estos 4 tornillos se sueltan, se sube el manillar y se ajusta, digamos, a un ángulo de su comodidad para que cuando esté parado pues sienta esa tranquilidad. O sea, hacia adelante y hacia atrás. Hacia adelante o hacia atrás. Normalmente lo que queremos es que quede un poquitico más elevado o más hacia arriba para que podamos, en el momento en el que estemos montados, podamos tener mucho más cerca, digamos, el timón y podamos manejar mucho más fácil la moto desde aquí, también para poder ir parado durante largos ratos sin estar muy agachados para cansarnos, ¿no? El hecho de estar agachados hace que tengamos todo el peso encima de la moto, no solamente nos cansa a nosotros, sino además pues no estamos ejerciendo un peso adicional a la moto que no necesita ella. La otra forma de hacerlo es que venden unos accesorios en caso de que uno sea demasiado alto ya. Venden unos accesorios que son unos elevadores de timón y simplemente pues ella lo que hace es que saca un poquitico el timón para que quede. Correcto. Y al final de cuentas pues terminamos exactamente haciendo lo mismo. La otra posición es básicamente que estas motos vienen con un ajuste que nos muestra lo largo o lo corto que puede tener el recorrido, digamos, del freno del clutch, y esto se utiliza también para, en caso de que uno tenga los dedos muy chiquitos o muy largos, quede mucho más cómodo agarrado de los controles, y para eso es ese ajuste también. Lo de los 2 dedos es para lograr siempre tener agarrado el timón con el resto de los dedos de la mano. Tienen dos temas diferentes. El primero es que en estas motos que tienen mucha potencia, digamos, en casos en que de pronto uno tenga una acelerada repentina, estos 2 dedos siempre están cogiendo el clutch y el freno, que son como unos seguros, digamos, que tenemos para en caso de que nos vayamos para atrás. Cuando el cuerpo se echa para atrás y yo ya perdí el control, lo único que va a pasar es que voy a seguir acelerando y no voy a tener control sobre la moto. Estos 2 dedos ejercen ese seguro. Es que si yo me voy para atrás siempre voy a estar agarrado o del freno o del clutch. Y hace que con su propia inercia puede aplicar el freno y el embrague y listo. Y la segunda razón pues claramente es, como hablábamos anteriormente, como siempre nos vamos a estar moviendo en la moto, bajando cambios y todo, tener los 2 dedos ahí pues facilita mucho ese proceso, quizá mucho más ágil. Excelente. Aprovechando que usted a este lado, Miguel, ¿qué podemos decir de la palanca del freno trasero? La palanca del freno funciona exactamente igual a la que habíamos hablado ya de la palanca de cambios. La necesidad es tenerla lo más asequible posible. En off-road estamos constantemente utilizando el freno y si está muy abajo pues nos quedaría muy incómodo y podemos llegar a desbalancearnos en algún momento específico. Hay 2 formas de hacerlo, hay 3 formas de hacerlo inclusive. Algunas de estas motos vienen con un accesorio, sobre todo la Adventure por ejemplo, en donde se baja una pestaña y hace que quede un poquitico más plana. Más alto, por decirlo así, ya, correcto. La segunda pues es simplemente ajustarla con 2 llavecitas, es subirla un poquitico para que quede lo más plana posible. Y en el caso de la tercera pues son pequeños tips que podemos aprender, digamos, en carretera, y es que si sentimos esa incomodidad podemos utilizar una piedra, una tapa o alguna cosa que con un zip tie, con un alambre, o lo que sea, ponerlo ahí y ya queda pues digamos al nivel del que estemos buscando. Excelente, Miguel. ¿Algún último consejo para la gente que le gusta hacer off-road en Maxi Trails? No, básicamente mucho cuidado, hacerlo usualmente con amigos, tratar de no hacerlo muy solo y disfrutar las motos al máximo. El que no se sienta tranquilo, confiado, pues tenemos la escuela 57 para darles esa comodidad con la moto y nada, yo creo que eso es setear las motos. Ahorita pues esta moto específicamente tiene unos seteos hechos para el off-road, hay otras que no, y aprender a manejar su moto y entender cuál es la tecnología detrás de ella. Bueno, Miguel, muchísimas gracias entonces por esos tips. Nos vemos, Taller Valderrama al servicio de todos.